Buenos días, mister. Buenos días, Hilary. Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Mister, estamos discutiendo el de las presentaciones. Buenos días, mister. Buenos días. Y mister, yo creo que ya no voy a poder hacer el trabajo porque no puedo llamar a Nelson. Porque lo que digo me quitaron el... Esteban, escriba porque no le entendí absolutamente nada. Hilary, Natalie y Emel, cámaras encendidas, por favor. ¿Qué página es? Ahí. Vamos a ver. Buenos días, mister. Buenos días. Vamos con septiembre. Hoy es 9. Sí. Mister, Dígame. mira que en la clase de matemáticas me estaba diciendo que no podía hacer el trabajo de socio. ¿Cómo por qué? Porque Tigo le había cambiado el chip y ya no tiene número ni nada. No, mister, ya me van a comprar otra, no se preocupe. Hola a todos. Hola. Bueno, primero quiero aclarar algo. Aclarar algo. Ese trabajo que van a hacer va a tener un valor de 15 puntos. Mister, disculpe que interrumpa. No, es que a él le he quitado el número y todo, pero no se preocupe. Yo tengo el número de Nelson, se va a comunicar con mi teléfono y lo va a hacer, así que no hay problema. Es que este baño no sé qué le pasa. Ay, disculpe, no le haga caso. Ok. Okay. Porque ese trabajo va a valer 15 puntos, ¿verdad? Así que espero el mejor esfuerzo de todos. Le voy a decir algo, mister. Permítame, amor. Andrew, Miguel, Eduardo y Agner, cámaras encendidas. A ver, Emel. Está. Ya. Dígame, Emel. Yo iba a decir que ayer, Buenos días, mister. ayer estuve tratando de contactarme con Valeria, pero me escribía, me decía que ya iba. Y les pregunto, una vez que se conectó y se salió, Bueno, entonces no me puedo contactar con ella porque es como que no quiere. miren, yo les voy a mandar una hoja en donde ustedes me van a dar un reporte de cómo trabajaron, ¿verdad? Y ahí yo voy a saber si solo trabajó uno o trabajaron los dos, ¿ok? Ok, mister. Gracias. Ok, bien. Voy a iniciar ahí y voy a pasar la lista al final, ¿verdad? Quería hacer una pregunta. Ok, necesito que me pongan atención, ¿sí? El informe, lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer en computadora. Pero nosotros lo vamos a presentar o se lo tenemos que enviar usted. Hija, si van a hacer presentación así como la que tengo yo ahí en la computadora, me la van a tener que mandar a mí para que yo se las pueda proyectar, ¿verdad? Ok. A ver, Nelson, dígame, hijo. No sé si podría leer. Ok, solo voy a hacer un pequeño feedback de lo que hablamos ayer, ¿sí? Ok. Bien.
Si recuerdan, el día de ayer estuvimos hablando sobre lo que es la investigación, la historia, perdón, sobre lo que es la historia, ¿verdad? De manera general. Y estuvimos hablando de algunos personajes que son los historiadores y las historiadoras, que ellos se encargan de registrar por medio de métodos, no así de forma, sucedió esto y lo escribí y ya, no. Hay métodos que ellos siguen y dentro de esos métodos les dije que se basa en lo que es el método científico, ¿verdad? De la investigación, de la historia. Y hay una serie de técnicas que permiten entonces la recopilación de toda la información, ¿verdad? Dentro de esas técnicas van a ver, ahí en el libro aparecen algunas, pero yo voy a mencionar algo otras que no las tiene el libro. Por ejemplo, el estudio de caso. Hay un tipo de investigación que se llama grupos focales. También está lo que es una investigación. Esteban, ¿qué pasa, Esteban? Perdón, mister. Saben que por eso las clases anteriores no puse presentación. No me gusta eso. Sí, mister, perdone. Acostúmbrese, mister, es que a Esteban a veces le pican las manos. Bueno, mister, continuamos. Y la próxima vez que eso suceda, de quien me aparezca el nombre ahí, yo voy a bajarle 5 puntos. Que me raye la pantalla. Bien. Les decía, existen una serie de métodos, ¿verdad? Y les mencioné el estudio de caso, los grupos focales, y todo eso lleva un procedimiento, no es que, ok, voy a escribir sobre esto y va a quedar en la historia, sucedió esto y quedó en la historia y ya, no. Hay un estudio para todo eso, ¿verdad? Por esa razón, ayer que veíamos este tema, decíamos de la importancia que tiene el hecho del saber sobre historia. La importancia que es saber acerca de la historia, ¿verdad? Y veíamos que se registra dónde, cómo, cuándo, en qué tiempo sucedieron X eventos. Por esa razón, entonces nosotros podemos saber acerca de las guerras mundiales que han habido. Por esa razón, nosotros podemos saber acerca de los acontecimientos nacionales e internacionales que se han registrado en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ayer nos preguntaban, ¿qué sucedería si no tuviésemos historia? Que sucedería lo siguiente, que no podríamos, por ejemplo, decir, ok, Agner es una persona así, o de X forma, pero si no sabemos absolutamente nada, entonces no tendríamos nada que decir acerca de lo que es esa historia, ¿verdad? Por eso es entonces importante saber, porque la historia nos permite que en el futuro nosotros podamos prevenir que vuelvan a suceder los mismos sucesos, ¿verdad? Ahora sí, Nelson. La investigación histórica utiliza técnicas para recolección de información, entre ellas la entrevista, la consulta de documentos antiguos, la interpretación de escrituras antiguas y la excavación arqueológica. Ok, denme un segundo, chicos. Ok.
Gracias. Bien, la historia, como les explicaba yo y como nos acaba de leer Nelson, utiliza una serie de técnicas, que es lo que les estaba explicando, una serie de procedimientos para poder recopilar la información y a través de ello, ¿qué medios utiliza entonces para poder hacer recopilación de información? Utiliza algo que nosotros llamamos fuentes. Esas fuentes pueden ser de diferentes formas, ¿verdad? Por eso vemos ahí que nos dice la consulta de documentos antiguos, ¿verdad? Y cuando nos está indicando de que hace consulta a documentos antiguos, nos está hablando de que la historia se auxilia en una de las ciencias que la apoyan a ella para poder hacer lo que son sus investigaciones. La excavación arqueológica, otra de las ciencias auxiliares que apoyan a la historia para poder realizar el estudio de sus investigaciones. Entonces veamos lo siguiente. Debido a que los hechos estudiados por la historia pertenecen al pasado, puede recurrir entonces a lo que nosotros llamamos la observación. Existen dos tipos de observación. Una es la observación directa y la otra es la observación indirecta. En este caso, la historia se basa en la observación directa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si desde la historia, desde el punto de la arqueología, por ejemplo, viene y estudia, dentro de la arqueología se estudian los restos de cerámica, los restos de barro, monumentos, restos fósiles, todas esas cosas, ¿verdad? Si desde esa perspectiva que la historia estudia eso, viene entonces y toma los objetos y directamente comienza a observar y comienza a describir para poder interpretar, ¿verdad? También hay algo a lo que llamamos que la observación se obtienen de fuentes. Dentro de esas fuentes están lo que son los testigos o las fuentes primarias. Que las fuentes primarias son aquellas personas, por ejemplo, digamos, sucede un evento en X lugar. Por ejemplo, sale en las noticias. Por ejemplo, automóvil tiene un aparatoso accidente en la carretera CA5 con una motocicleta. Ok, para que alguien pueda venir y decir, ok, esto fue lo que sucedió, fue porque esa persona lo vio, puede describir cómo sucedió. Y a esa persona que describe los hechos tal como sucedieron, a esa persona se le denomina fuente primaria. Fuente primaria, ¿verdad? Entonces, por eso se le llaman testigos presenciales también. A las personas a las que llamamos, sin embargo, fuente, por sí solas, no sirven. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que tener también ellos una prueba, ¿verdad? De que ellos pudieron no solamente describir, sino que debe de haber una prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un análisis de ello y poder evaluarlas y entonces venir y se dice hacer hablar a esas pruebas. ¿Para qué? Para que esas pruebas nos determinen cómo, quién, cuándo y dónde presentó tal suceso, ¿verdad? Aquí país, por ejemplo, sucedió X evento en tal país, ¿verdad? Y cosas así. Ok. Bien, entonces, ¿qué fuentes son entonces las que existen que apoyan a la historia? Lo que es la fuente escrita, las fuentes orales, que dentro de las fuentes escritas están las cartas, los manuscritos, documentos escritos por antepasados, que generalmente se basan así, en cosas que ya pasaron, ¿verdad? Las fuentes orales, que son grabaciones de audios, de videos, los materiales, los electrónicos, que ya entramos aquí a la era de la tecnología, los inmateriales, que son todos aquellos desechos, por ejemplo,
por mencionar así, desechos, que restos de cerámica, de piedras, cosas así, ¿verdad? Y lo que son los audiovisuales, que también entra en conjunto con los orales, hablando de los videos. Voy a darle primero la palabra a Esteban y después a Nelson. Ok, mister. Quería preguntar cuál es la fuente primaria más usada en esta época y en las anteriores. Ok, les mencioné cuál es la fuente primaria. Todo lo demás es una fuente secundaria. No, yo digo la más usada de todas. Pues de sí, esta. usted me dijo cuál es la Todas. fuente primaria más usada. Yo le estoy diciendo que la fuente primaria, ya le di cuál es. Todo esto, lo demás, son fuentes secundarias. No, la secundaria, perdón. ¿Cuál es la más usada? Ya vengo, mister. ¿Cuál es la más usada? Eso es algo completamente, digamos, difícil de responder porque hay muchos que se pueden basar solamente en escritos, como hay personas que se pueden basar solo en cosas orales. Pero, por lo general, se tratan de que todas se puedan usar. Tratan de que todas se puedan usar, ¿verdad? Ya cuando ustedes, por ejemplo, estén más avanzados y ya puedan estar en la universidad, ustedes van a comprender a qué se refiere todos esos métodos de investigación, de cómo el procedimiento que se hace para una investigación, de que ya no es solamente como de repente ustedes creen que puede hacer la investigación, de que, ok, voy a investigar en internet a ver qué significa esto, voy a buscar en internet a ver qué es esto. No, ya este tipo de investigación ya lleva otros criterios más, que es irnos ya a hacer un estudio más profundo. No solamente navegar en la internet, sino hacer algo más profundo, preguntándole a personas, preguntándole a personas que hayan vivido sucesos, viendo videos, documentales. No solamente se basa en uno, se basa prácticamente en todos. Nelson. Como una historia del hombre de la nieve. Mister, en fuentes de la historia, en la fuente inmateriales, también están las minas destruidas y los dibujos en las piedras. También entran ahí. Pero ya van a ver dentro de lo que son las ciencias que auxilian a la historia, que ya ahí cada una también va tomando parte dentro de ellas. Bien, quiero que veamos lo siguiente. Y es que los tipos... Mister. Victoria. Antes de empezar, quería decir que si la historia es como algo que uno recuerda. Sí, también. También. Ok, continúo. Tipos de investigación. Dentro de lo que hablamos tipos de investigación, existen varias, pero el libro solo nos presenta dos, ¿verdad? Bien, dentro de esos tipos de investigación, ¿qué nos dice? Que en función de las fuentes de la información que se consultan existen dos tipos de investigación, de campo y documental. ¿Qué quiere decir una investigación de campo? Quiere decir, por ejemplo, si Hillary dice, ok, yo quiero investigar por qué el cáncer de mama causa X efectos en las mujeres, pero a la vez también en los hombres, porque no solo las mujeres tienen cáncer de mama, sino que también los hombres desarrollan el cáncer de mama. Entonces dice Hillary, ok, yo quiero investigar sobre esto. Para que Hillary pueda venir y hacer una investigación de campo, Hillary entonces tiene que ir y comenzar a visitar a personas que han padecido de estas enfermedades, a hospitales, a personas especialistas en ese tema. Y así ella va generando lo que es su investigación. Pero cuando hablamos de una investigación documental, simplemente se va a basar en libros, periódicos, revistas, cartas, informes, documentos que hablen sobre la información que ella está buscando.
¿verdad? Entonces dice, la investigación de campo consiste en ¿qué? En obtener la información directamente en el lugar donde sucedieron los hechos. Entonces ahí vemos con las personas que han padecido los acontecimientos. También dice, esto implica al historiador que debe de trasladarse para obtener los datos. Entonces ven, es una serie de estudio bastante exhaustivo, bastante exploratorio, podríamos decirlo. La investigación documental, entonces, como les decía, nos dice el documento, se basa en la consulta de manuscritos, periódicos, cartas, informes, revistas especializadas y otra documentación similar. No Wikipedia, por ejemplo. No Wikipedia, porque Wikipedia es una información que puedo venir yo y publicar algo y dice Esteban, no estoy de acuerdo con esta parte. Ven Esteban y dice, la voy a modificar. Así funciona Wikipedia. Entonces, por eso, aún los docentes, cuando dejamos trabajos de investigación, decimos, no queremos información de Wikipedia. ¿Por qué? Porque cualquiera la puede editar. Y puede poner cosas que no tengan absolutamente nada que ver con el tema relacionado. Ok, vamos a ver un corto video al que quiero que le pongan atención. Emel, tiene su cámara apagada, -3. Emel, estamos en clase, siéntese. Historia es la ciencia que estudia y nos explica quiénes eran Emel, Juliet, estamos en clase. las personas en el pasado. De la misma forma que conocer la historia de nuestra familia nos permite saber quiénes son cada uno de los miembros de la que ponen, cuándo vivieron y qué hicieron, conocer la historia nos permite saber quiénes fueron, cómo vivieron y qué hicieron los seres humanos en épocas pasadas. ¿Quiénes estudian la historia? Gracias a una serie de personas conocemos la historia. Estas personas son historiadores y historiadoras. Se dedican a investigar el pasado y analizar los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo. El trabajo de historiador se parece un poco al de detective. Debe analizar el escenario donde ha ocurrido un hecho histórico y buscar las pruebas para saber qué es lo que pasó allí. Cuando los historiadores tienen que buscar, encontrar o recopilar información, en muchas ocasiones necesitan de la colaboración de otros científicos, por ejemplo, los arqueólogos y los geógrafos. Los arqueólogos proporcionan a los historiadores información sobre los restos materiales que los seres humanos han elaborado hace muchos miles de años, como por ejemplo cerámicas, herramientas, armas, esculturas, pinturas. El lugar donde los arqueólogos encuentran estos restos se llama yacimiento. Los yacimientos están generalmente bajo tierra y es necesario excavarlos cuidadosamente para no destruir los restos que se pueden encontrar allí. Los geógrafos proporcionan a los historiadores información sobre los lugares en los que los seres humanos han vivido en distintas épocas. ¿Qué son las fuentes de la historia? Para estudiar el pasado es necesario observar, leer e interpretar los restos que han dejado nuestros antepasados. Estos restos reciben el nombre de fuentes históricas. Las fuentes históricas dan pistas a los historiadores y les permiten interpretar los sucesos de la época que están investigando. Las fuentes históricas pueden ser escritas y no escritas. Cuando son fuentes escritas podemos encontrar los textos que se conservan del pasado. Por ejemplo, un diario personal, una carta, un periódico, un libro. Las fuentes no escritas son muy variadas. Encontramos tres tipos: fuentes orales, fuentes gráficas y fuentes materiales. Las fuentes orales son una guión, una historia o una entrevista. Las fuentes gráficas son una fotografía, una crítica. Y las fuentes materiales son una herramienta, un vestido,
¿Quién tiene música ahí? Al final no lo escuché. ¿Quién Al es el de final no eso? escuché. ¿Quién es el de eso? Era Violet, mister. Era Violet. Era Era vos, Violet, era vos. Sí, era Violet. Era Ok. A Emel, por no estar con su cámara encendida y cuando la encendió la había acostada, tiene menos 3 puntos, porque estamos en clase. Les dije, a quien me tenga la cámara apagada le voy a quitar 3 puntos. Yo quiero ver esas cámaras encendidas. La volví a apagar, Julie. Sí. Quiero ver esas cámaras encendidas. El baile Es que apagada. se sale conectando y cuando se vuelve a meter, sale automáticamente apagada. No, No. ahí te da la opción de ponerla prendida. Ajá, sí. Yo tengo habilitado para que ustedes ingresen con cámaras encendidas. Cuando me aparecen apagadas es porque ustedes las han apagado. Así que no quiero ver las cámaras apagadas. Bien. Y por favor, no sé quién, no sé la verdad, no sé quién es el que estaba con la música. Le voy a pedir que no vuelva a suceder. Si yo logro identificar quién era, también, porque estamos en clase, ¿verdad? Y Estamos en mister, yo no clase. oí la parte final. Yo tampoco, nada, oí. Porque empezó a sonar la música. Era donde decía los tipos de historia secundaria, eso De fuentes. orales. Fuentes. Ok, Perdón. bien. Vamos al siguiente tema. Y lo encontramos en la página 132 y 133, que hablamos sobre lo que son las ciencias auxiliares de la historia. Este es un tema algo corto en relación a lo que el libro nos presenta de contenido, pero si buscáramos todas las ciencias en las que realmente la historia se basa, no nos daría el tiempo ni de 3 clases, porque es súper amplio. Bien, nos dice así: la historia tiene un amplio campo de estudio, pues abarca todos los aspectos relacionados con la actividad humana. Por tal razón necesita el apoyo de otras ciencias. ¿Para qué? Para complementar sus investigaciones. Estas ciencias entonces son llamadas ciencias auxiliares. Dentro de estas se destacan algunas que nos menciona el libro. Yo voy a mencionar otras que el libro no las tiene. Arqueología, paleografía, etnología, economía, sociología, política, paleontología. Pero ¿cuáles no menciona aquí? Por ejemplo, psicología, no menciona astronomía, no menciona biología, Monología. no menciona un montón. Ecología. Exacto. Ecología. Exacto. Si se fijan, hay muchas que no las menciona. Estas son las que el libro nos presenta. Zoología, mister. Zoología, muy bien. Monología. Cartografía, si se acuerdan de cartografía. Geografía. Todas esas no las menciona el libro de texto. Pero nos vamos a centrar en estas que el libro nos presenta. Y por ejemplo, ¿de qué nos habla lo que es la arqueología? Nos dice que la arqueología, a ver, Violet, ¿qué nos dice sobre la arqueología? Analiza los restos materiales dejados por civilizaciones antiguas como templos, estelas, cerámica, edificios públicos, entre otros, y permiten determinar la época y cultura
la que En la que pertenecen. Ok. ¿Qué nos quiere decir eso? Y la imagen nos da una ilustración. En cada uno de las ciencias auxiliares van a ver una imagen, pero aquí nos da una ilustración de un procedimiento, cómo se realiza el estudio de la historia a través de la arqueología. Miren, se excava en la tierra con cuidado y se van encontrando restos fósiles. Cuando decimos restos fósiles nos referimos a huesos de humanos, de animales, ¿verdad? Por eso es que hoy en día nosotros sabemos sobre, por ejemplo, mencionar la existencia de animales, por ejemplo, que ya no existen. Por ejemplo, por eso es que nosotros sabemos hoy en día de la existencia de los mayas. ¿Por qué? Por medio de los estudios que hace la arqueología. Porque la arqueología no solamente estudia los restos fósiles, sino que también estudia las actividades que estos seres humanos realizaron en cuanto a estelas de los mayas, en cuanto a las cerámicas que realizaron, los edificios, pero también no solamente los edificios públicos, sino también edificios antiguos. Por eso ahí menciona templos, ¿verdad? Por eso ahí hace la mención de templos. Bien. La paleografía. Esta es una... Sí. Luego Andrew. Después de Esteban yo. Después de mí yo, mister. Paleografía. Perdón, creo que quien dijo que si podía leer era Emel. Y a ella fue que le respondí que sí. Después dije Andrew. Paleografía. Descifra las escrituras o los signos de los documentos activos. Determina el lugar y la fecha en que se escribieron. Permite, por ejemplo, establecer el significado de los glifos o símbolos usados por los mayas. Ok. ¿Qué quiere decir esta parte? Que yo les mencionaba que una de las fuentes de la historia son las fuentes escritas. ¿Y por medio de qué ciencia se auxilia la historia? Por medio de la paleografía. Es la que le permite esos escritos que nosotros de repente ni siquiera podemos comprender qué significan. Por medio de la paleografía, la historia nos dice qué significa cada uno de ellos y qué era lo que nos querían decir las personas en el pasado a través de estos escritos. ¿Verdad? Esteban, esa cámara, ¿por qué la apaga? No, Nelson. mister, es que le toqué el cable y se me desconectó. Nelson. Quería hacer una pregunta de la arqueología. Diga, hijo. La arqueología también estudiaba las armas de los mayas. ¿La arqueología? Sí, la arqueología. Sí. Sí, porque entra dentro de lo que son los restos materiales. La Y arqueología otra cosa que quería decir, dice, que sabemos que había mayas antes porque en una clase nos dijo que los arqueológicos descubrían huesos de los mayas, como de los incas, Incas. de otros lugares. Ok. ¿Qué se hizo Eduardo que no lo veo en su silla? Vamos al siguiente. Andrew. Ok. Etnología. Estudia las etnias, pueblos y culturas. A partir de las características de las culturas prehispánicas, es posible afirmar que los primeros americanos procedían de Asia. Ok. Entonces, así, en palabras cortas y resumidas. ¿Cuál es el estudio de la etnología? El estudio de las etnias, los pueblos y las culturas.
vean y pongamos mucha atención a estos últimos temas, que de aquí, de estos últimos temas, pueden venir varias cosas de los exámenes, ¿verdad? Pongamos mucha atención. ¿Qué estudia la etnología? Las etnias, los pueblos y sus culturas. Y entonces, por medio de ello, podemos venir y describir, ok, estos pueblos tienen estas costumbres, practican tienen estas creencias, practican estas actividades. Por medio de esta ciencia, también se describen todas ellas. Vamos a la siguiente. Ok, Andrew. Agner. Bueno, economía. Explica los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes en una sociedad. Por ejemplo, estudia cómo la economía de los mayas se basaba en la agricultura y la forma como comerciaban con otros pueblos. Ok. Nelson, a ver, hijo, ¿qué nos va a decir? La siguiente, mister. Nelson. Podría leer la siguiente. O le toca a alguien más. Si nos da tiempo, la vamos a leer. Bien. Ok. Dice en la economía que lo que ella se basa en estudiar son los mecanismos de producción. Entonces ahí entran las actividades de turismo, las actividades agrícolas, todas las actividades que permiten y que se involucran en lo que es economía son estudiadas por parte de esta ciencia. Y, por ejemplo, hay un país que no recuerdo exactamente qué país es, pero en un periodo de 50 años, ese país se volvió uno de los países potencias del mundo. ¿Y quién nos registra eso? La economía y la historia. La economía y la historia. Nos describen qué fue lo que hizo su gobernador en aquel momento para que aquel país pudiera alcanzar un alto nivel de desarrollo para que hoy también se convierta en una de esas potencias mundiales. ¿Y qué nos dice? Por ejemplo, no solamente estudia eso, sino que también venía y nos estudia las actividades que hacían los mayas en cuanto a la economía, que una de las que veíamos nosotros era los cultivos que ellos realizaban, pero también veíamos que ellos tenían una forma de realizar que era el trueque. Todo eso entonces por medio de esta ciencia también se estudia. Entonces vean qué interesante es que para poder estudiar un solo elemento no se basa en una sola ciencia, sino que se basa en varias ciencias. Vamos a ver, sociología. Estudian las sociedades y las leyes que rigen las relaciones sociales. Permite, por ejemplo, conocer las clases sociales en las que se han dividido las civilizaciones a través del tiempo. Mister, ¿por qué hay uno apuntándose con un arma en la cabeza? Perdón, hijo. Bien. ¿Qué estudia la sociología? El comportamiento, que aquí también tiene mucho que ver lo que es la psicología. Pero hablamos de la sociología en este caso, del actuar de las personas. Y la imagen que ustedes ven ahí nos presenta para que tengamos mayor claridad. ¿Por qué las personas actúan con el hecho del suicidio? ¿Por qué las personas actúan a protestar y todo eso? Entonces la sociología viene y nos describe por qué las personas vienen y actúan de esa manera. Pero también aquí tiene mucha influencia lo que es la psicología. ¿Por qué? Porque también la psicología estudia el comportamiento de los humanos. Y la sociología se basa más en esa relación de clases sociales, pero también en el comportamiento de los humanos. Chicos, nos queda menos de un minuto. Nos vamos a quedar por ahí hoy, ¿sí? Y los veo el viernes en la clase de arte. Ok,